por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con la catequesis del Papa Benedicto XVI y concretamente continuamos también con las enseñanzas del Papa sobre San Gregorio de Niza. Hoy nos detendremos en la audiencia del día miércoles 5 de septiembre del año 2007. El Papa, a los que estaban allí escuchándole en la plaza de San Pedro, les decía: queridos hermanos y hermanas, os propongo algunos aspectos de la doctrina de San Gregorio de Niza, de quien ya hablamos el miércoles pasado. Ante todo, San Gregorio de Niza manifiesta una concepción muy elevada de la dignidad del hombre. El fin del hombre, dice el santo obispo, es hacerse semejante a Dios. Y este fin lo alcanza sobre todo a través del amor, del conocimiento y de la práctica de las virtudes, rayos luminosos que brotan de la naturaleza divina, en un movimiento perpetuo de adhesión al bien, como el corredor que avanza hacia adelante. La perfección que queremos alcanzar no es algo que se conquista para siempre. La perfección es estar en camino. Es una continua disponibilidad para seguir adelante, pues nunca se alcanza la plena semejanza con Dios. Siempre estamos en camino. La historia de cada alma es un amor colmado, sin cesar, y al mismo tiempo abierto a nuevos horizontes, pues Dios dilata continuamente las posibilidades del alma para hacerla capaz de bienes siempre mayores. Dios mismo, que ha sembrado en nosotros la semilla del bien y del que brota toda iniciativa de santidad, modela el bloque, limando y puliendo nuestro espíritu, forma en nosotros a Cristo. San Gregorio aclara: al llegar a ser semejantes a Dios, el llegar a ser semejantes a Dios no es obra nuestra, ni resultado de una potencia humana, es obra de la generosidad de Dios, que desde su origen ofreció a nuestra naturaleza la gracia de la semejanza con Él. Por tanto, para el alma, algo de Dios no es algo de Dios, no se trata de conocer algo de Dios, sino de tener a Dios en sí mismo. Vamos a ir comentando un poquito lo que nos dice el Papa en las enseñanzas de San Gregorio. El Papa nos dice que el santo, hablando justamente del fin del hombre, nos recuerda que cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que nuestro fin, nuestro destino, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que efectivamente, a través del amor, a través del conocimiento, y más adelante leeré a través de la oración y de las buenas obras con el prójimo, nos iremos asemejándonos a Dios, nos iremos pareciéndonos a Dios. Y San Gregorio nos recuerda, y esto nos tiene que llenar de consuelo, que esta obra de la santidad es fundamentalmente acción de Dios, es obra de la generosidad de Dios. Y continúa el Papa: de hecho, San Gregorio observa agudamente: la divinidad es pureza, es liberación de las pasiones y remoción de todo mal. Si todo esto está en ti, Dios está realmente en ti. Cuando tenemos a Dios en nosotros, cuando el hombre ama a Dios por la reciprocidad propia de la ley del amor,
quiere lo que Dios mismo quiere y por tanto coopera con Dios para modelar en sí mismo la imagen divina, de manera que nuestro nacimiento espiritual es el resultado de una opción libre y en cierto sentido nosotros somos los padres de nosotros mismos, creándonos como nosotros mismos queremos ser y formándonos por nuestra voluntad según el modelo que escogemos. ¿Y qué es esto que acabamos de decir? Quizá con palabras un poquito complicadas, pero recordemos lo que decía al principio, que el hombre que ama a Dios lo que está haciendo es responder al llamado de Dios. Y si efectivamente el hombre responde a ese llamado, entonces querrá lo que Dios quiere lo que Dios mismo quiere. Y por eso nos pueden venir bien aquel consejo de San Agustín que decía: ama y haz lo que quieras. Porque si efectivamente nosotros amamos a Dios, vamos a amar su voluntad y vamos a obrar también según su voluntad, según su querer. Y continúa el Papa Benedicto explicándonos algunas de las enseñanzas de San Gregorio de Nisa. Dice que para ascender hacia Dios, el hombre debe purificarse. El camino que lleva la naturaleza humana al cielo no es sino el alejamiento de los males de este mundo. Hacerse semejante a Dios significa llegar a ser justo, santo y bueno. Por tanto, si según el Eclesiastés Dios está en el cielo, y según el profeta vosotros estáis con Dios, se sigue necesariamente que debéis estar donde se encuentra Dios, pues estáis unidos a Él. Dado que Él os ha ordenado que cuando oréis llaméis a Dios Padre, os dice que os asemejéis a vuestro Padre Celestial, con una vida digna de Dios, como el Señor nos ordena con más claridad en otra ocasión cuando dice: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y esto que nos recuerda el Papa Benedicto en palabras de San Gregorio de Nisa, Jesucristo nos lo dice a todos los hombres. La llamada a la santidad no es para unos pocos, sino para todas las criaturas que salieron de las manos de Dios, cada uno buscando esa verdad que tiene en su corazón, en su alma, en su conciencia, buscando realmente la perfección y viviendo justamente según esa orientación que Dios ha dado a todos los hombres. Estamos llamados todos a ser santos, a ser perfectos. Y alguno me preguntará, bueno, pero ¿y también aquel que no ha escuchado la revelación, aquel que no conoce a Dios? El que no conoce a Dios también ha recibido de Dios una ley natural que justamente le lleva, le orienta al bien y a apartarse del mal. Una persona que no ha conocido a Dios o que no ha conocido su revelación tiene que buscar, lo decíamos recién, la verdad con sinceridad, y descubierta esa verdad, vivir según ella, abrazarla. Así de este modo, entonces, el alma, aquella persona, podrá alcanzar la perfección. Evidentemente, quien ha conocido a Dios, quien ha conocido los mandamientos, quien ha conocido además a Jesucristo, quien ha conocido a la Iglesia, también tiene la posibilidad de la gracia de los sacramentos, que son un instrumento realmente maravilloso, un don extraordinario de Dios. Por lo tanto, esa persona que tiene la posibilidad de recibir el cuerpo de Cristo, tiene la posibilidad de pedir perdón en el sacramento de la penitencia, seguramente le sea más fácil el camino de la santidad que aquel que por circunstancias X no las ha tenido. Pero Dios es justo y Dios a cada uno pide según le ha dado.
A uno le ha dado 10 talentos, a otro le ha dado 5 talentos, a otro quizá le ha dado 1 talento porque justamente no tuvo la posibilidad de conocer ni la iglesia ni los sacramentos, pero a Dios le pedirá a cada uno según lo que le ha dado. Pero repetimos con Jesucristo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Todos estamos llamados a ser perfectos. Y continúa el Papa Benedicto: en este camino de ascenso espiritual, Cristo es el modelo y el maestro que nos permite ver la bella imagen de Dios. Cada uno de nosotros, contemplándolo a Él, se convierte en el pintor de su propia vida. Su voluntad es la que realiza el trabajo y las virtudes son como las pinturas de las que se sirve. Por tanto, si el hombre es considerado digno del nombre de Cristo, ¿cómo debe comportarse? San Gregorio responde así: debe examinar siempre interiormente sus pensamientos, sus palabras y sus acciones para ver si están dirigidas a Cristo o si se alejan de Él. Volvemos al punto, entonces, nos dice San Gregorio que cada uno es pintor de su propia vida, cada uno es dueño de su libertad, cada uno es dueño de su futuro, cada uno es dueño de hacer de su vida lo que quiere, ¿verdad? Pero también nos dice que efectivamente esa libertad está para tratar de parecerse a Cristo, de parecerse a Dios, de configurarse con Él. Esa libertad está para buscar la santidad. Por lo tanto, si el hombre es considerado digno del nombre de Cristo, bueno, ¿cómo debería comportarse?, pregunta San Gregorio. Y responde esa pregunta: un hombre que quiere estar cerca de Dios, un hombre que está cerca de Cristo, un hombre que busca la santidad, un hombre que busca la perfección, un hombre que busca la verdad que tiene en su corazón, nos dice San Gregorio, debe siempre examinarse interiormente y ver sus pensamientos, ver sus palabras, sus acciones, ver justamente si están dirigidos a Cristo o se alejan de Él. Si las palabras, las acciones, si todo interiormente y exteriormente nos lleva al Señor, entonces estaremos camino a la santidad. Si nuestras palabras, nuestros pensamientos o nuestras acciones no están dirigidas a Cristo, o rechazan al Señor, o rechazan la verdad, evidentemente nos estaremos alejando de Dios, del bien, de la santidad. Y este punto, dice el Papa Benedicto XVI, es importante por el valor que da a la palabra cristiano. El cristiano lleva el nombre de Cristo y por tanto debe asemejarse a Él también en la vida. Los cristianos, por el bautismo, asumimos una gran responsabilidad. Ahora bien, Cristo, recuerda a San Gregorio, está presente también en los pobres. Por consiguiente, nunca se les debe despreciar. Y esto que es a continuación, entre comillas, es del libro De Pauperibus Amantis, de San Gregorio. Y dice: no despreciéis a quienes estén postrados como si por eso no valieran nada. Considera quiénes son y descubrirás cuál es su divinidad. Representan a la persona del Salvador. Y así es, pues el Señor en su bondad les prestó su misma persona para que a través de ella tengan compasión los que son duros de corazón y enemigos de los pobres. Y sigue el Papa. San Gregorio, como decíamos, habla de una ascensión hacia Dios en la oración a través de la pureza del corazón, pero esa ascensión a Dios se realiza también mediante el amor al prójimo. El amor es la escalera que lleva a Dios. Por eso el Santo Obispo exhorta vivamente a sus oyentes: sé generoso
con estos hermanos víctimas de las desventuras. Da al hambriento lo que quitas a tu estómago. Con mucha claridad, San Gregorio recuerda que todos dependemos de Dios y por ello exclama: no penséis que todo es vuestro. Debe haber también una parte para los pobres, los amigos de Dios. De hecho, todo procede de Dios Padre, todo procede del Señor, y nosotros somos hermanos, pertenecemos a un mismo linaje. Así pues, insiste San Gregorio, el cristiano debe examinarse e invita a preguntarse: ¿de qué te sirve el ayuno y la abstinencia si después con tu maldad haces daño a tu hermano? ¿Qué ganas ante Dios por el hecho de no comer de lo tuyo si después, actuando injustamente, arrancas de las manos del pobre lo que es tuyo? Concluyamos esta catequesis sobre los tres grandes padres de Capadocia, recordando una vez más el aspecto importante de la doctrina espiritual de San Gregorio de Niza. 2 puntos. La oración. Para avanzar por el camino hacia la perfección y acoger en sí a Dios, llevando así al Espíritu de Dios, el amor de Dios, el hombre debe dirigirse con confianza a Él en la oración. A través de la oración logramos estar con Dios. Pero quien está con Dios está lejos del enemigo. La oración es apoyo y defensa de la castidad, freno de la ira, represión y dominio de la soberbia. La oración es custodia de la virginidad, protección de la fidelidad en el matrimonio, esperanza para quienes velan, abundancia de fruto para los agricultores, seguridad para los navegantes. El cristiano reza inspirándose siempre en la oración del Señor. Por tanto, si queremos pedir que descienda sobre nosotros el reino de Dios, se lo pedimos con la potencia de la palabra, que yo sea alejado de la corrupción, que sea liberado de la muerte y de las cadenas del error, que la muerte nunca reine en mí, que no tenga nunca poder sobre nosotros la tiranía del mal, que no me domine el adversario, ni me haga su prisionero por el pecado, sino que venga a mí tu reino, para que se alejen de mí, o mejor todavía, se anulen las pasiones que ahora dominan y me subyugan. Terminada su vida terrena, el cristiano podrá dirigirse así con serenidad a Dios. Al hablar de esto, San Gregorio piensa en la muerte de su hermana, Santa Macrina, y escribe de ella: en el momento de la muerte, rezaba con estas palabras: tú que tienes en la tierra el poder de perdonar los pecados, perdóname para que pueda tener descanso y para que llegue a tu presencia sin mancha en el momento en el que sea despojada de mi cuerpo, de manera que mi espíritu, santo e inmaculado, sea acogido en tus manos, como incienso ante ti. Esta enseñanza de San Gregorio es válida siempre. No solo debemos hablar de Dios, sino también llevar a Dios en nosotros mismos. Lo haremos con el compromiso de la oración y amando a todos nuestros hermanos. Y así terminamos entonces con este texto del Papa Benedicto XVI sobre las enseñanzas de San Gregorio. Espero que les haya servido. Y esta última idea, ¿no? Roguemos al Señor para que, como su hermana santa, alcancemos la bienaventuranza eterna, porque en definitiva para eso estamos en la tierra.